esta serie positiva que ya hemos empezado quizás hace un año. Estamos entrando a la recta final del capítulo 13 ya. Vamos a estar leyendo donde va a estar anclada la prédica del día de hoy, la enseñanza de hoy, de los versículos 24 al 27. Marcos capítulo 13, versículos del 24 al 27. ¿Ya encontraste el pasaje? Por reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos de pie. La palabra del Señor dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pueden tomar asiento. Una de las palabras finales del libro de Apocalipsis dice lo siguiente: sí, vengo pronto. Son las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis 22:20. Al final de la revelación que Juan ha recibido por medio de visiones, él deja registrado en su libro de Apocalipsis estas palabras, las cuales nos deben llenar de seguridad y de esperanza. Que a pesar de las grandes persecuciones que la iglesia enfrentará, a pesar de los grandes enemigos que el creyente enfrenta y enfrentará, la esperanza está en aquel día que el Señor vendrá, que el Señor regresará y regresará con gran poder y gloria. Ahora, concerniente a ese tiempo son las palabras de Jesús en la porción de la escritura que acabamos de leer. Recordemos, hermanos, que sigue siendo parte de la amplia respuesta que Jesús les está dando a sus discípulos. ¿Respuesta ante cuál pregunta? Bueno, en el versículo 4 del mismo capítulo encontramos la pregunta que ellos hicieron. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas vayan a cumplirse? Hemos visto que esta pregunta surge después de que Jesús haga un gran anuncio. ¿Y cuál fue el anuncio que hizo el Señor Jesús? Hizo un anuncio referente al templo y él dijo que el templo iba a ser destruido. Y hemos visto cómo el hecho de que Jesús saliera del templo pronunciando palabras de juicio en contra de los líderes religiosos y todo lo que sucedía ahí, nos daba esta clara imagen del abandono y el rechazo de Dios a todo lo que Israel como nación hacía y era. El templo no sería más la imagen de la presencia de Dios. Y como describe Lucas en el libro de Hechos, citando las palabras de Pablo, dice: el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por mano de hombre. Es por eso que los discípulos hacen esta pregunta, pero esta pregunta también encierra varios tiempos, varios sucesos, y quizás en la mente de los discípulos todas estas cosas eran un solo evento, tanto la destrucción del templo como el fin del siglo. Así que, como hemos venido viendo, Jesús en su respuesta trata con esto y hemos desarrollado esta porción de la Escritura respetando el hecho de que Jesús usa una terminología apocalíptica en su respuesta, y eso es algo que no podemos ignorar. También hemos visto cómo ciertos acontecimientos tuvieron ya un cumplimiento histórico y no necesariamente nos habla de sucesos que vendrán a futuro. Libros paralelos al Evangelio de Marcos, como el de Lucas, nos deja ver que hubo un evento que los discípulos debían esperar, como la abominación desoladora, que era la destrucción del templo, y se cumplió en el año 70. Así que nosotros, como iglesia,
Eso es lo que el Señor llamó una gran tribulación. Y como iglesia entonces no debemos esperar con temor una gran tribulación, porque esta ya pasó en el año 70. Aquel día fue una tribulación como no ha acontecido ni acontecerá jamás. ¿Y por qué? Porque Israel dejó de ser nación. Israel fue rechazada por Dios. La viña que estaba bajo la responsabilidad de ellos ha sido transferida a la iglesia, a los gentiles. Y para que un judío sea salvo, tiene que ser parte de la iglesia. No hay otro plan de salvación. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos planes. No estamos viviendo en un paréntesis en la era de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo claro porque la escritura nos apunta ahí. Así que no tenemos que vivir en pánico pensando que vendrá alguna gran tribulación y si no te portas bien, no tiras en el rapto. Y tengo que repetir lo que dije, hermanos, hace, no sé si el domingo pasado, hace un par de domingos. Mi intención no es convencerlo de mi postura de los días de los últimos tiempos. Mi intención, hermano, es que el texto hable libremente y hable claramente. Y cualquiera que sea nuestra postura, sea aprobada por medio del pasaje bíblico. Debemos reconocer, eso sí, que muchos de los episodios de persecución, de confusión, de falsos cristos acompañarán a la iglesia desde el momento que Cristo ascendió hasta el momento de su retorno. Nosotros lo vemos todos los días. Y depende de dónde vivimos para ver la intensidad de esa persecución. Aquí todavía no es de manera tan hostil como en otra parte del mundo. Así que si tú hablas con un hermano que está en Nigeria, lo que ellos pasan como iglesia no es nada comparado con lo que nosotros pasamos. Y mucho menos con un hermano en Corea del Norte. Que la iglesia sigue siendo perseguida y así será. Estas cosas acompañarán a la iglesia hasta que el Señor venga. Y es necesario, hermanos, que hagamos este pequeño resumen, esta pequeña recapitulación de los hechos para que podamos seguir con la línea de tiempo y no nos perdamos. Ya que la pregunta de los discípulos también tenía que ver con lo que ellos entendían sería el regreso de Cristo y la consumación de este siglo, como lo vemos ampliamente en Mateo 24:3, donde amplía un poco más la pregunta. Esta parte de la respuesta de Jesús tiene que ver con ese evento. Aquel día de su regreso glorioso. Y el título del sermón de hoy es Esperando su regreso glorioso. Y por la brevedad del pasaje, hermanos, creo que es bastante obvio que la intención central que Marcos nos deja ver, que registra en su evangelio, es la siguiente. Jesús describe su retorno, las señales y el gran poder que lo acompañarán. ¿Y cuál es la razón por la que Jesús hace esto? Para contrastar la tribulación, la persecución que la iglesia sufriría hasta el día de su regreso con el día final en el cual seamos reunidos con Él. Vamos a desarrollar el argumento de Marcos en 3 encabezados. Versículo 24 a 25 veremos una oscuridad total. Versículo 26 veremos una gloria total. Y versículo 27 veremos la redención total. Antes que nos estamos de lleno en el texto, hermano, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Amado Padre, una vez más venimos a ti reconociendo que dependemos solamente al hablar, pero también dependemos, nuestro entendimiento depende, Señor, de tu obra. Depende, Padre amado, de la iluminación de tu Espíritu Santo. Tanto en la claridad, Señor, para exponer tu palabra, pero también para poder entenderla y aplicarla. Te ruego, Señor, nos sostengas. Te ruego, Señor, nos mires con ojos de misericordia, Padre amado, y hables a tu pueblo. Hables de este asunto, Señor, en la cual puede haber división de opiniones, Señor, pero que sea tu palabra la que traiga claridad a nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Debemos reconocer, hermanos, el movimiento que encontramos en este pasaje, o mejor dicho, en este discurso que es bastante extenso por parte de nuestro Señor Jesús. Y nos hace bien encontrar la estructura que encontramos o la estructura que nos presenta Marcos, y creo que esta es la estructura.
del versículo 6 al 23, prácticamente la respuesta de Jesús es concerniente a la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, la abominación de la desolación, como hemos visto, aquel sacrilegio, esa profanación que va a traer juicio. Vemos ahí las indicaciones de que salgan huyendo a los que están en Judea, por eso vemos que tiene un cumplimiento histórico. Aquí estamos en Rahway, no vamos a ir a ninguna montaña. Todos estos detalles nos deja ver ahí que Jesús está respondiendo la pregunta acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero como la pregunta también incluía el final del siglo y el retorno de Cristo, esta porción se encarga de responder esa pregunta. Después vamos a ver que del versículo 28 al 37 el Señor va a usar dos parábolas. Una en referencia a la destrucción del templo y la otra en referencia a su venida y cómo la iglesia debe velar y estar atentos. Eso no quiere decir de que tengan miedo. Después lo vamos a explicar. Versículo 22, que hemos expuesto la semana pasada, nos dice que los falsos cristos, los falsos profetas, iban a hacer ¿qué? Señales, prodigios. ¿Con cuál intención? Con la intención de extraviar aún a los elegidos. Y el Señor termina esta porción diciendo, yo ya les he dicho todo de antemano, ya están prevenidos. Ahora, cuando Jesús narra su retorno, hay un gran contraste, una gran diferencia. Por un lado, como hemos dicho, los falsos cristos hacen señales, prodigios para dar testimonio de ellos mismos, pero las señales que acompañarán al Cristo verdadero sobrepasa todo prodigio que cualquier hombre pueda hacer. Miremos cómo empieza Jesús esta sección en el versículo 24. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es notar la transición que Jesús está haciendo aquí. Usa una vez más este lenguaje profético, apocalíptico, al decir, pero en aquellos días ya está haciendo referencia no al acontecimiento de la destrucción del templo, sino al día de su retorno. Ahí vemos esa transición, ¿verdad? Pero en aquellos días. Esta frase en aquellos días o vienen días, muy seguramente hacen eco en nuestra mente de pasajes del Antiguo Testamento que hemos leído que se usaba cuando profetizaban eventos futuros. Jesús usa el mismo lenguaje profético para hacernos ver que en aquellos días, después de aquella tribulación, algo sucedería. Ahora, el problema que tenemos aquí, hermanos, es relacionar el tiempo en que esto va a suceder. Porque Jesús no nos da un tiempo preciso. Simplemente dice después de aquella tribulación. Entonces, muchas veces llegamos a la conclusión, o llega una tribulación, inmediatamente viene la venida del Señor. Lo que Jesús está haciendo es que después de aquella destrucción del templo, cuando Jerusalén ha sido destruida, cuando Jerusalén ha sido tomada por los romanos, por el emperador Tito, aquello que Jesús dice que son dolores de parto, de ahí en adelante hay una tribulación que acompaña a la iglesia hasta el retorno de Cristo. Jesús no nos habla de cuánto tiempo ha de transcurrir después de aquella tribulación para que lleguen aquellos días. Jesús no está hablando aquí, hermano, de una gran tribulación a futuro. Como hemos visto, todo en el contexto nos hablan de hechos históricos que tuvo su cumplimiento. Es muy importante, hermanos, esto. Que cuando leamos nuestra Biblia, primero entendamos por qué el autor dice lo que dice y cómo la audiencia lo está entendiendo. Y si hay otros pasajes paralelos que nos ayuden y nos arrojen luz. Jesús también ha dicho que esta tribulación acompañará a la iglesia y lo ha dicho en otros pasajes. Recuerden, en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados cuando sean perseguidos a causa de mi nombre, cuando por mí hablen toda clase de mal. Así que mientras que la iglesia más se quiera parecer a Cristo, que es lo que queremos, más perseguida será, más rechazada será. Por eso no entiendo, hermanos, algunas iglesias que quieren que las personas que lleguen se sientan a gusto y hay un ambiente tal que digan, no, que se sienten bien. Hermanos, cuando la iglesia quiere parecerse a Cristo, aquel que no es creyente va a sentir un rechazo. Pero Pablo también en su epístola a los Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Un pasaje que muchas veces recitamos. Tribulación,
angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro de espada. Pablo no está diciendo tal vez estas cosas lleguen. Pablo está diciendo la iglesia enfrentará estas cosas, pero ni aún esas cosas nos apartan del amor de Cristo. También Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, nos deja ver que esta persecución, esta tribulación acompaña a la iglesia. Miren lo que dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Y eso es lo que la iglesia enfrentó en el primer siglo y es lo que la iglesia seguirá enfrentando hasta el día que el Señor venga por nosotros. Así es que el testimonio bíblico, hermanos, nos lleva a la conclusión que los periodos de tribulación acompañarán a la iglesia mientras que ella espera que Jesús vuelva para llevarnos con él. El Señor no nos dice cuánto tiempo va a durar, pero habiendo terminado aquel periodo, como dice el texto, habrá una oscuridad total. Dice, después de aquella tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará más su esplendor. Versículo 25 dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y algo que queremos que quiero que notemos, hermano, este es un retorno visible. No es un retorno secreto. No se nos habla nada de un rapto secreto. La iglesia sí va a ser raptada, sí va a ser arrebatada, pero no va a ser secreta. Se nos está hablando de las señales que acompañarán la segunda venida de Cristo, el día de la consumación de todo. Este caos en el cosmos tampoco, hermano, es una señal que debamos esperar como algo que ya anuncia el retorno de Cristo, como la famosa luna roja. Yo nunca vi la luna roja, pero alguien vio la luna roja. Ya los días finales se aproximan. No, hermano. Estos no son señales que nos hablan de que ya Cristo está próximo. Cuando veamos esto, es que Cristo ya vino y ya se acabó el tiempo. Es un caos y una oscuridad que acompañará el retorno físico de nuestro Señor. En otras palabras, ya es demasiado tarde para aquellos que no han puesto su fe en Cristo y suceda este evento. Es un retorno personal y visible. Recordemos las palabras de los ángeles que le dijeron a sus discípulos allá en Hechos 1:11. Este Jesús que ha sido recibido arriba, así vendrá de la misma manera como lo habéis visto ir al cielo. No es un Jesús imaginario. No es simplemente que Jesús vive en nuestra memoria como si ha sido un revolucionario histórico. No es que nosotros estamos creyendo en alguien que por sus ideas permanece. No, Cristo está vivo físicamente, hermanos, y físicamente va a regresar. El mundo, conforme avanza, seguirá dando señales. Los falsos cristos seguirán haciendo señales, pero el día del retorno de Cristo, todo el cosmos anunciará su retorno. Ahora, esta no es la primera vez que la Biblia misma registra este caos espacial, si lo queremos decir así. Isaías 13, del 9 al 10, dice también lo siguiente: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará más su esplendor. Isaías está hablando aquí del juicio que caería sobre Israel por su pecado de adulterio espiritual. Serían llevados por Babilonia. Cristo usa este mismo lenguaje para hacernos ver dos cosas muy importantes, hermanos. Primero, que Él es la manifestación máxima del día del Señor, el cumplimiento total. Y segundo, que su venida tiene un doble propósito. Tiene el propósito de redención y el propósito de juicio. Otras partes del Antiguo Testamento también usa este lenguaje de caos cósmicos que acompaña el día del Señor, el día de juicio, día terrible. Pero todo esto son solo sombras de aquel día que Jesús retornará.
todos aquellos mini juicios que vemos en el Antiguo Testamento, todos aquellos castigos de Dios a Israel por su adulterio espiritual, a los pueblos alrededor por su idolatría, solamente son pequeñas sombras de lo que Jesús traerá en su retorno y cuando ponga a sus enemigos por estrado a sus pies. Cuando Él le pise la cabeza a sus enemigos. Lo que vemos en el pasaje, hermanos, son realidades que acompañarán la segunda venida del Mesías. Los dolores de parto ya pasaron. La tribulación, la persecución, el rechazo, el desprecio que la iglesia ha venido experimentando ya llegó a su final. La gran apostasía, como lo describe Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, también ha tenido ya su cumplimiento. Y ahora es tarde. Ya no habrá más señales. Ese es el tiempo en que Pablo describe en Filipenses 2:10. En el nombre del Señor Jesús, toda rodilla se doblará. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero esta confesión ya no es para salvación. Es la vindicación que después de haber rechazado a Cristo, después de haber vivido de espaldas a Cristo, a las personas no le va a quedar de otra que al ver el gran poder y gloria con que Él retorna, caer de rodillas y reconocer que Él es Señor. Si leemos el pasaje paralelo en Lucas 21, nos da algunos detalles más. Nos habla de la angustia que habrá entre las naciones. Y amigo, amiga, que tú no visitas el día de hoy. Si tú no tienes a Cristo, esto no va a ser un evento para que tú salgas con tu microscopio y te pongas a ver este espectáculo cósmico como que pasa el cometa Halley. La angustia llenará tu corazón. Aquellos que estén sin Cristo, como dice Lucas, desfallecerán por el temor. Desfallecerán por el temor. Hollywood no ha hecho una película que pueda ilustrarnos aquel día de retorno del Señor. Dice que los hombres simplemente van a caer desfallecidos por el temor de ver cómo la potencia de los cielos, todo aquello que vemos, serán sacudidas. Ese mismo dedo que puso a las estrellas, que puso el sol, que puso a la luna en su lugar, esa misma omnipotencia del Señor que está en el Mesías, el cual es Dios encarnado, Él mismo la sacudirá. Su manifestación será mundial. No importa dónde la gente esté, no importa lo que la gente esté haciendo, no importa a dónde quieras huir, Joel dice, ni los pies de los más ágiles será suficiente para escapar de la ira del Señor, día temible. No habrá montañas ni valles a donde puedan ir. Tanto será el dolor y la angustia de las naciones que Mateo nos dice que todas las tribus de la tierra harán duelo. Imaginen ese escenario, hermano. Harán duelo. Y en la cultura judía, cuando se habla de duelo, no se habla del duelo como nosotros tenemos en mente, con cafecito y galletas de soda, ¿verdad? El duelo en la cultura judía era de manera muy expresiva, muy vocal. Había muchos gemidos, había rostro de dolor, había llanto, se rasgaban las vestiduras y esa es la imagen que Mateo nos da de aquel día, porque aquel día traerá tanta angustia que todos los que estén sin Cristo, al ser testigo de esto, no les quedará de otra que llorar a grandes voces. ¿Alguna vez has llorado a grandes voces? Sobbing, le dicen en inglés. Ese día será así. Entonces, como dice el versículo 26, que es nuestro segundo encabezado, estos verán una gloria total. Miren el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. He aquí el cumplimiento de Daniel 7:13. Y es cierto, hermanos, que nosotros ahorita gozamos la presencia del Señor. El Señor está en medio de nosotros. El Señor está presente en su iglesia. Él dirige su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él ha dejado a su Espíritu Santo, hermanos, para ministrarnos. Él habita en medio de su pueblo. Pero el retorno de Cristo es un retorno, un regreso físico. Es la llegada en cuerpo de aquel que ascendió a los cielos y será vista por todos.
Todos podrán presenciar este poder y esta gloria. No va a pasar desapercibido. Todo el mundo alrededor de la tierra lo verá. También tenemos que decir, hermanos, que esto es un solo evento. Aquí no se nos habla de la venida de Jesús en dos partes. Muchos afirman que Jesús primero vendrá entre las nubes y secretamente llevará a la iglesia, como hemos dicho. Después vendrá un periodo de 7 años de tribulación. Terminando ese periodo de 7 años, Jesús reinará por 1000 años. Y durante esos 1000 años, cuando Jesús reina, nacerán aún pecadores. Aún habrá pecado. Y al final de estos 1000 años recién viene el juicio del trono blanco. Pero mis hermanos, hay un pequeño y gran problema con esa postura. Porque el lenguaje claro y sencillo de la Escritura nos habla del siglo presente y del siglo venidero. No habla nada de un periodo de 1000 años, aparte de Apocalipsis, que es un lenguaje simbólico. Así que si todo Apocalipsis es profecía y usa muchos símbolos, ¿por qué de repente los 1000 años van a ser literales? Dicho sea de paso, hermanos, no se olvide que en enero empezamos una clase de escatología para poder entender estas cosas. Pero el lenguaje de la Escritura es claro y sencillo, hermanos. Así que en este lenguaje sencillo de la Escritura no hay lugar para contemplar ni un rapto secreto de la iglesia, ni 1000 años literales en donde Jesús reinará. El pasaje mismo que tenemos al frente a nosotros nos dice que después de todo ese tiempo de tribulación que ha sido inaugurado desde que Jesús ascendió hasta su retorno, cuando veamos todo ese caos que acompaña la manifestación de Cristo, dice que todos verán al Hijo del Hombre en gran poder y gloria. Ahí es donde Cristo será vindicado, por todos aquellos burladores, como Pedro bien lo dice en su segunda carta, ¿no? Que hay burladores, personas que se mofan porque Jesús demora. Todos aquellos que han rechazado abiertamente a Cristo, al ver este gran poder y esta gloria, caerán en gran angustia. Así es que, hermanos, a la luz del texto, no me queda otra cosa que preguntarle al texto mismo dónde caben los 1000 años literales. No cabe. Y por eso le dije, hermano, la semana pasada, que lo que tenemos que hacer es ver a la luz de los textos más claros, los textos que posiblemente están medios oscuros. Tenemos que entender lo sencillo y claro de la Biblia para que estos textos claros interpreten aquellos textos que son difíciles y medios confusos. Y ese es un trabajo, nosotros creemos en el sacerdocio de cada creyente, es un trabajo que cada creyente debe hacer. Déjeme añadir también que esta será una venida repentina. Así que si tú estás aquí, quizás tienes 13 años, 12 años, o los años que tengas, 80 años, si estás pensando en esperar alguna señal para que te confirme, oye, la cosa realmente se está poniendo mala, yo creo que lo que dicen en la iglesia es verdad. Yo creo que, yo me voy a arrepentir porque ya la luna roja, 5 estrellas que habían ayer ya no están. No, esto es en serio. Si tú estás esperando alguna señal para que confirme realmente que Cristo está pronto para que te arrepientas, déjame decirte que estas señales simplemente acompañarán la venida de Cristo. Estas señales se darán con su retorno. Así que la pregunta es si estás preparado. La pregunta es si ahí donde tú estás sentado y aquí donde yo estoy parado, ¿estás preparado por si el Señor viene hoy mismo, ser reunido con Él? ¿Cuáles son las palabras que vas a escuchar el día del retorno de Cristo? Escucharás, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. O quizás escucharás, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es algo que debemos preguntarnos. Es algo que debemos preguntarnos a la luz de la obediencia en la cual queremos vivir para el Señor. No que nos ganamos nuestra salvación, pero si efectivamente somos salvos, queremos vivir para Él. Y esa es la evidencia, el testimonio en nuestro corazón,
que queremos llevar vidas que le complacen a aquel que pagó un precio alto por nuestra vida. No, yo no puedo simplemente confiar porque un día levanté la mano y porque un día pasé al altar ante el llamado de algún pastor. Yo no puedo confiar en eso. Si mi vida no da testimonio que efectivamente soy de Cristo, yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Ya un predicador dijo, no hay cosa más triste que creerse que eres de Cristo y no lo eres. Ahora, hermanos, por un lado, el versículo 24 al 25, vemos una gran oscuridad, angustia y dolor en medio de la tierra. Pero cuando llegamos al versículo 26 podemos ver que para el creyente ver la gloria y poder de su Señor y verlo manifiesto en su segunda venida será un día de gran gozo. Hermano, ese día será un día de descanso total. Mientras haya caos, mientras haya angustia, mientras haya luto en todas aquellas naciones, en todas aquellas personas que no han puesto su confianza en Cristo, para nosotros, hermanos, será de gran gozo. Ahí está nuestro rey, diremos. Ahí está nuestro campeón. Ahí está aquel que me compró en la cruz. Ahí está el cual me salvó para esto mismo, para vivir con él en la eternidad. Por fin seremos reunidos con nuestro esposo. Por fin la iglesia triunfante. Por fin celebraremos las bodas del Cordero. Por fin nuestros cuerpos quedarán libres de la presencia del pecado que tanto dolor y angustia nos trae, hermano. ¿Y cómo no va a ser glorioso, hermano? Mira el versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, será un día de redención total, la redención consumada totalmente, el día de nuestra salvación total. Será aquel día, dice, donde Él enviará ángeles y juntará a sus escogidos en los cuatro vientos. ¿Y qué versículo más esperanzador, hermanos? Este es un versículo en donde nuestros corazones pueden anclarse y con toda seguridad ver que ninguna fuerza humana podrá evitar que seamos reunidos con nuestro Señor. Se me hace difícil imaginar cómo es que los ángeles mensajeros en medio de todo este caos traerán tranquilidad y gozo al corazón de los escogidos de todos los extremos de la tierra. Esto es lo que Lucas llama el cumplimiento de los días de los gentiles. Cuando hasta el último que esté ordenado para salvación en cualquier parte del mundo, escuche el evangelio, proceda a la salvación y entonces Cristo vuelva. Este evento del versículo 27 es el cumplimiento de la cadena de salvación que encontramos en Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Si tú tienes un problema con la predestinación, lucha con el texto, no luches conmigo. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Es el día que aguardamos, hermano. Y Pablo también tiene esto en mente cuando en su primera carta a los tesalonicenses escribe, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos por siempre con el Señor. No dice que seremos arrebatados secretamente. Por tanto, dice Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hermanos, no podemos predicar del Evangelio y olvidarnos que para ese día glorioso el Señor nos ha salvado. No podemos, hermanos, no podemos ofrecer salvación sin tener en mente aquel día que el Señor vendrá por nosotros. Porque el ofrecimiento no es solamente si te mueres hoy, ¿a dónde tú crees que vas? Si eres creyente, vas a la presencia del Señor Jesús. Pero hay algo más que eso. Hay un día glorioso en el cual tendremos nuestros cuerpos glorificados y seremos reunidos con Él. Nosotros, hermanos, simples pecadores, en otro tiempo éramos hostiles y enemigos de la cruz. El Señor nos ha hecho suyos y Él viene por nosotros. Y los sufrimientos de este siglo, hermanos, sean cual sea lo que estamos pasando, no son nada comparado con la gloria venidera. Todas aquellas cosas que nosotros ahorita experimentamos, el dolor que sufrimos en la carne, la persecución de la iglesia, todos estos problemas interpersonales, el pecado de otros que nos afecta y nuestro pecado que afecta a otros, todo eso será cosa del ayer. El Señor limpiará tus lágrimas. El Señor sostendrá tu corazón en todo tiempo. Dice que su luz, su rostro alumbrará a su pueblo.
Mateo 25:31 nos deja ver el propósito de juicio de la segunda venida de Jesús y el alcance de este juicio. Vamos a leer una porción un poco larga de Mateo, hermanos, pero para entender. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está narrando el mismo hecho, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y si nos vamos al versículo 41, nos dice que a los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Una vez más, podemos ver que el día del Señor, cuando regresa en su poder y en su gloria, traerá redención total para los suyos, pero traerá juicio y castigo para aquellos que son enemigos de la cruz. Este será un solo evento, hermanos. Hay que volverlo a repetir una vez más. Así lo dice la Escritura. Aquel siervo sufriente, como Jesús mismo lo ha dicho, así como él mismo lo ha manifestado, que él mismo debía morir y poner su vida en rescate por muchos, y que era necesario que él haga esto, que él había venido a servir y no a ser servido. Aquel que esta misma semana que estamos leyendo, hermano, y llegaremos ahí, será traicionado, será crucificado, será humillado, escupido en el rostro, es aquel que vendrá con poder y estruendo y todo el mundo lo verá. Quizás ante nuestra mirada atónita, vemos este pasaje y pensemos que este es un evento que está muy alejado de nuestro día a día y no sabemos si estaremos por último con vida cuando estas cosas pasen. Han pasado ya 2000 años. Es lo que Pedro dice. El Señor no tarda su regreso, como creen algunos, sino que Él no quiere que ninguno se pierda. Ninguno de los que procederá a la salvación. Así que no tarda su regreso. Y posiblemente quizás no estemos en vida para este evento, pero como dice Pablo, seremos reunidos con Él igual. Los que hemos muerto en Cristo seremos levantados primero. Pero el Señor en su bondad, hermano, déjeme decirle que Él ha permitido que nosotros gocemos una pequeña muestra de aquel día. Podemos recordar el día que Él llegó a nuestra vida con poder y gloria. Podemos recordar aquel día en que vivíamos en oscuridad. Aquel día en que vivíamos en tinieblas. Que vivíamos esclavos del pecado. Y que Él llegó y con su poder y su gloria, así como le dijo a Lázaro, levántate, así nos trajo a vida. Así destapó nuestros oídos, oímos el evangelio, fuimos regenerados, procedimos a la fe, al arrepentimiento. Podemos recordar aquel día que es una pequeña muestra de lo que gozaremos en el futuro. Día a día, hermanos, debemos recordar aquel día que el Señor, con todo poder y toda gloria, llegó a nuestra vida. No importando la edad que teníamos. No importando si tu testimonio es muy grande o muy pequeño. Hoy escuchamos a los hermanos que se bautizaron. Y el testimonio del hermano Jairo quizás no es igual que el testimonio del hermano John, pero el milagro es el mismo. El milagro es el mismo, que un pecador se arrepienta, requiere que su corazón sea regenerado. Así que la obra es la misma y debes recordar eso por toda tu vida. Eso nos asegura que somos de Él, que podemos aguardar su retorno con la expectativa, hermanos, que puede ser hoy mismo. Hoy mismo el Señor puede venir por su iglesia y ser reunidos con Él. Y déjame dirigirme a ti, amigo, amiga que nos visitas, que no conoces a Cristo. Ese día será un día terrible para ti. Porque alguien tiene que pagar por tu pecado. Alguien tiene que pagar por tu pecado. O eres tú o es Cristo en la cruz. Y si eres tú, lo tendrás que pagar por toda la eternidad. No hay salida de aquel día. Déjame preguntarte, ¿estarás tú en el lado de aquella multitud de personas que llora en voz alta con toda angustia? ¿Serás tú uno de ellos que caerá de rodillas al ver a Cristo venir en su gloria, en su poder, pero sea demasiado tarde? Y por más que hayas creído que eres una persona invencible, el Señor te va a derretir con su poder y su gloria.
Y no importa cuál es la postura que tú tengas, aquel día caerás de rodillas. Tus rodillas no serán lo suficientemente fuertes para aguantarte de pie. No lo serán. ¿Serás tú de aquellos que hará duelo por el dolor que van a sentir cuando vean a Cristo que viene con todo su esplendor? Aquel que tú has rechazado, aquel que ves como un simple carpintero, aquel que posiblemente lo celebras en las Navidades como un pequeño niño en el pesebre. Cuando lo veas venir con todo su poder, ¿qué harás? ¿O serás de aquellos que oirán las palabras maravillosas de Cristo? Buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si tan solo atiendes a esta invitación, si tan solo pones tu fe en Cristo y escuchas el siguiente pasaje, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Solo Él saciará tu sed, amigo y amiga que estás aquí sin Cristo. Huye de la miseria que el pecado trae a la vida. Corre a Cristo y sé salvo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tenemos esta esperanza viva, Señor. Que tenemos esta esperanza de recibir aquella herencia incorruptible. Señor, que nuestros ojos verán a nuestro Salvador. Que nuestros ojos verán cara a cara a aquel que nos compró en aquella cruz del Calvario, Señor. Aquel que derramó su sangre preciosa por la salvación de pecadores como nosotros. Señor, concede el arrepentimiento y la salvación para aquellos que están aquí hoy que no te conocen. Que ellos, al proceder, Señor, experimenten este gozo, Señor, que solamente viene de ti, que el mundo no lo puede ofrecer. Que sean reconciliados por medio de tu Hijo Cristo contigo. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén.